la profecía del fin del mundo que no fue. En los albores del milenio, Europa temblaba ante las profecías del fin del mundo. ¿Imaginas vivir en un tiempo donde el apocalipsis se vislumbraba en cada sombra? Acompáñame en este fascinante viaje al corazón de las creencias apocalípticas medievales. Cómo enfrentaron las sociedades el miedo al fin y, paradójicamente, desencadenaron un renacimiento. Descubramos juntos los secretos, misterios y paradojas de aquellos años, donde el temor al apocalipsis se entrelazó con el nacimiento de una nueva era. ¿Cómo pudo el milenio, en lugar de ser el crepúsculo, convertirse en el amanecer de una Europa transformada? Bienvenidos a un capítulo épico de la historia, en el que el miedo y la esperanza se entrelazan en el umbral del milenio. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del pasado. La historia. Las profecías eran claras. Al alcanzar los 1000 años del nacimiento del Hijo de Dios, se predijo el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, atribuido a San Juan, era el epicentro de este evento, detallando en su capítulo 20 los acontecimientos que marcarían el fin del mundo. Desde la aparición de Satanás en el monte de Salomón hasta la llegada del ejército infernal de Gog y Magog, la resurrección de los muertos y el juicio final, todo estaba meticulosamente descrito en esta obra profética. En el siglo X, la visión apocalíptica se difundió según el modelo establecido por el monje beato de Liébana en sus comentarios al Apocalipsis, dando origen al estilo artístico de los Beatos. Estas imágenes, influenciadas por la apertura del séptimo sello apocalíptico, retrataban de manera espantosa la condena de los réprobos en el juicio final. Este sentido de proximidad al Apocalipsis afectó tanto a príncipes con escasa preparación litúrgica como a clérigos altamente educados, a guerreros valientes en los campos de batalla y a campesinos afectados por las dificultades económicas. Número 1. La realeza generaba miedos, creando escritos como el Libellus del Antecristo, con fines políticos. Además de constituir un sentimiento colectivo, las creencias sobre el fin del mundo se encauzaron a través de interpretaciones políticas de textos sagrados. Un ejemplo es el polémico Libellus del Antecristo, escrito en 954 por el monje Azzo de Montier-en-Der, a solicitud de la reina Gerberga, esposa del emperador Luis de Ultramar. Azzo plantea que la decadencia de la dinastía carolingia y de sus patrocinadores coincidía de manera precisa con la llegada del milenio. Número 2. Aunque el Libellus del Antecristo generó críticas, la mayor parte de la gente ya estaba convencida de que el fin del mundo llegaría en la fecha indicada. El Libellus del Antecristo de Azzo de Montier-en-Der generó críticas, como las del abad Abbon de Fleury, que se opuso vehementemente argumentando la falta de razón para creer en tales afirmaciones. Sin embargo, esta posición minoritaria no logró contrarrestar la creencia generalizada de que el fin del mundo estaba programado para la fecha indicada. La mayoría estaba convencida de que la llegada del milenio se asociaba al dominio del mal en la humanidad, alimentando una psicología del miedo que temía tanto la presencia de Satanás con sus engaños habituales, como la llegada del Hijo de Dios para llevar a cabo el juicio final. Número 3. Cualquier evento era una confirmación de que el fin del mundo estaba a punto de suceder. Cualquier señal desencadenaba una reacción social extrema a favor del apocalipsis. Desde epidemias y hambrunas hasta la llegada de jinetes magiares con su ritual de saqueo y destrucción en aldeas y ciudades. Algunos cronistas ingeniosos incluso identificaban a estos jinetes con los del apocalipsis. Las noticias que llegaban de las fronteras con el Islam también generaban inquietud. En la península ibérica, las campañas de Almanzor sobre Barcelona en 985 y sobre Santiago de Compostela 12 años después eran interpretadas como confirmación de que el fin del mundo estaba próximo.
En Palestina, el saqueo de iglesias cristianas y los ataques a peregrinos en Jerusalén se atribuían, por supuesto, a la presencia del maligno y no a desajustes en el sistema político de las comunidades beduinas locales. Número 4. Los nobles culpaban al Apocalipsis por las malas cosechas y el hambre. Estas reacciones emotivas afectaron a multitudes convencidas de que esa situación era la señal más evidente del fin del mundo, que llegaría en la fecha señalada. Algunos nobles, como el conde de Sens, llegaron a culpar al Apocalipsis de las malas cosechas en sus tierras y del hambre entre sus campesinos. Desde mediados del siglo X, entre mentiras, medias verdades, convicciones intensas de profetas y algunas observaciones de bien intencionados, la creencia en el fin del mundo creció como una marea a medida que el siglo se acercaba al año 1000. Número 5. Se usaba el temor para ocultar un cambio decisivo en la historia de Europa. Los temores, como si fueran una pantalla de sentimientos enardecidos, ocultaban un cambio decisivo en la historia de Europa. Thietmar de Merseburg, un cronista de la época, anunció que en el año 1000 resplandecería sobre el mundo una aurora brillante, refiriéndose en realidad a los efectos de una revolución política que cuestionaba el sueño de un imperio territorial y daba paso a unos principados donde los condes se convirtieron en reyes. Un ejemplo fue Hugo Capeto, conde de París, que ascendió al trono de Francia tras un golpe de estado auspiciado por el obispo Adalberón de Laon. Número 6. Por miedo a que la sociedad fuera regida por los valores de los nobles, los obispos reunieron al pueblo y crearon movimientos de paz y tregua. En distintos territorios se consolidaron dinastías que contaron con la fidelidad de nobles y caballeros armados a quienes se les entregaron trozos de tierra denominados feudos, dando lugar a una sociedad conocida como feudal. La Iglesia respondió a esta revolución al percibir el riesgo de que la sociedad estuviera regida por los valores de los nobles, para quienes la guerra era un estilo de vida. Los obispos convocaron asambleas donde surgió el movimiento de paz y tregua de Dios, que limitaba los lugares y momentos en que los feudales podían actuar militarmente. Número 7. Los obispos señalaron a los representantes de la milicia como representantes de la maldad. El conflicto entre obispos y nobles se vio marcado por el milenarismo, ya que los obispos acusaron a los guerreros a caballo, respaldados por los nobles y representantes de la caballería, militia, de ser en realidad representantes de la maldad, malitia. Esta manipulación de palabras condenaba la conducta social y el orden político feudales, mientras exaltaba la visión de paz y tregua de Dios. Número 8. Los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico enfrentaron al Papa. La tensión creció involucrando a los monjes de Cluny, quienes veían con preocupación tanto a los nobles feudales como a los obispos asamblearios, a quienes consideraban demagogos. En este complejo debate político, los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, a pesar de su esplendoroso título, se enfrentaron a la autoridad del Papa, viéndolo como el agente de un orden mundial bajo la Iglesia. La tensión política se valía de las imágenes del Apocalipsis, sugiriendo que los guerreros que erigían torres de piedra para controlar a los nómadas y la producción campesina podían ser enviados por el Anticristo. Las herejías, impregnadas de milenarismo, abogaban por la desobediencia social y predicaban el fin del mundo como liberación. Número 9. Los temores quedan atrás, cuando en lugar de vivir el Apocalipsis en el año 1000, vivieron el crecimiento de la vida económica de la sociedad. Pasó el año 1000 y las demás fechas que podrían justificar el milenarismo, es decir, la llegada del Hijo de Dios para juzgar a los vivos y a los muertos. La sociedad europea se encontró en una situación paradójica. Después de décadas de temor por el fin del mundo y la llegada del Apocalipsis, se vivieron años en los que los indicios de estas creencias fueron mitigados por la realidad de un crecimiento en la vida económica. El dramatismo de algunos autores al contemplar un meteorito o una inundación se contrarrestaba con la sensación de que la historia no llegaría a su fin. Más bien, surgía una nueva oportunidad. En la década de 1030, cuando ya no había motivos para creer en el fin del mundo, se buscó un acuerdo entre los diferentes sectores en conflicto. Aunque tardó años en lograrse, durante este tiempo, la población creció y mejoró el cultivo de cereales. Las hambrunas comenzaron a desaparecer y la primavera de la historia se impuso al invierno del milenarismo. Número 10. En lugar de impulsar el miedo por la creencia del fin del mundo,
convirtieron esta psicología en el punto de partida de una gloriosa aurora. Había una nueva oportunidad y era preciso aprovecharla. Al final, el año 1000, en lugar de materializar la psicología del miedo impulsada por la creencia en el fin del mundo, se convirtió en el punto de partida de una gloriosa aurora, como había señalado Thietmar de Merseburg. Fue el inicio de un sólido crecimiento económico, social y cultural, el punto de partida de un despegue que condujo a la primera modernidad. Con esa profunda paradoja se escribieron algunas de las páginas más decisivas de la historia de Europa. En última instancia, en el umbral del milenio, la Europa medieval enfrentó el miedo y las profecías del fin del mundo. Aunque las creencias apocalípticas generaron temor, también desencadenaron una transformación. El año 1000, lejos de ser el ocaso, marcó el amanecer de una nueva era. Así, desde la encrucijada del Apocalipsis, emergió una Europa renovada, dando inicio a su fascinante viaje hacia la modernidad. En este crisol de creencias y cambios, las páginas de la historia se escribieron con la tinta de la paradoja, revelando que a veces, en medio del temor, se forjan las oportunidades más extraordinarias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.